Estimados estudiantes, damos inicio al desarrollo teórico de la unidad 2. Para ello vamos a comenzar retomando un concepto que se trabajó en la unidad 1, que es el concepto de estadística. Y vamos a aportar una definición. Decimos que estadística es la disciplina que provee de métodos y procedimientos para obtener, describir, analizar e interpretar un conjunto de datos que permiten luego tomar decisiones y predecir fenómenos. La estadística, como ya lo hemos visto en la unidad anterior, también se divide en dos partes. Una de ellas, la estadística descriptiva, que se utiliza para recopilar, ordenar, clasificar y presentar información para describir el comportamiento de un conjunto de individuos. Los resultados de este análisis no pretenden ir más allá del conjunto del dato del cual proviene. En cambio, en la estadística inferencial se encarga de estimar y predecir el comportamiento de la población a partir de una muestra, considerando un margen de error o incertidumbre que es cuantificado por la teoría de las probabilidades. Otro de los conceptos básicos para trabajar en estadística es el concepto de conjunto, el concepto de población. Vamos a llamar población al conjunto completo de individuos, objetos o datos acotados en un tiempo y espacio y en los cuales el investigador está interesado en estudiar. Las poblaciones pueden ser finitas cuando el número de elementos es limitado y se puede tener acceso a todos o a casi todos esos elementos. Es decir, cuando esa población puede ser listada. Yo puedo tener una lista de los elementos o componentes de esa población. Por ejemplo, si yo quiero tener una lista de los estudiantes de cuarto año de un colegio secundario de Cespeña, en el año 2000 puedo tener esa lista de estudiantes. Una población es infinita cuando el número de elementos que integra la misma es elevado y no se puede listar. Como ejemplo podemos presentar a los estudiantes del nivel inicial de la República de Argentina. En ese caso, los elementos que componen la misma son muchos y es casi imposible listar esa población. En algunos casos no se especifica con precisión el tiempo, por lo que se habla de una población hipotética. Si hacemos referencia al primer ejemplo presentado de los estudiantes de cuarto año de un colegio de Presidencia Roque Sáenz Peña en el año 2000, y yo no identifico con precisión el tiempo, entonces en ese caso estoy hablando de una población hipotética, porque puede ser los estudiantes de cuarto año que ya no están más en cuarto año, puede referirse a los estudiantes que están cursando el cuarto año, o puede referirse a los estudiantes que en algún momento van a cursar el cuarto año. Otro de los conceptos a estudiar es el concepto de muestra. Decimos que una muestra es un subconjunto o parte representativa de la población. Generalmente se utilizan por razones económicas, es decir, por razones de costo. Es más fácil trabajar con una parte de la población que por ahí tener acceso a la población total. Dos características a tener en cuenta cuando se usan muestras son la representatividad y la variabilidad de la misma. Hablamos de variabilidad cuando las muestras difieren entre sí, es decir, varias muestras extraídas de la misma población pueden conducir a resultados distintos. Esto indica que hay variabilidad. Y la representatividad indica qué método tengo que usar o qué método es adecuado para trabajar o para recolectar los datos para componentes de esa muestra. También vemos un ejemplo alusivo ahí de lo que es una población y una muestra. Es importante aclarar acá que la calidad de la muestra mejora cuando incluye a más observaciones. Es decir, cuando más grande es la muestra, esta es de mejor calidad. Una unidad experimental o unidad de análisis
es el individuo u objeto del cual se toma la información de la característica que nos interesa estudiar. El resultado de observar una unidad elemental se llama observación. La unidad de análisis en la psicología social es el individuo, pero suele estudiarse la conducta individual en el contexto de situaciones de cada grupo. Otro de los conceptos es el concepto de variable. Una variable es cualquier propiedad o característica de algún evento, objeto o persona que puede tener diversos valores en diferentes instantes según las condiciones requeridas para el experimento. Ejemplos de variable son el peso de una persona, la estatura, la calidad de un producto, el tiempo de reacción a la dosis de un medicamento, el sexo, la nacionalidad. Todos estos son ejemplos de variable. Una medición consiste en el establecimiento de números o códigos a las observaciones mediante el empleo de una escala apropiada. Se denomina categoría de la variable a los valores que ésta puede asumir. Una escala se puede definir como un instrumento de medición. Las variables, según su función, se pueden clasificar en variable independiente o variable dependiente. Una variable independiente es aquella que es controlada por el investigador. En la mayor parte de los experimentos, el investigador o científico está interesado en determinar el efecto que produce una variable sobre otras. Para esto, el experimentador controla los niveles de la variable que le interesa medir y el efecto que produce sobre las demás variables. Una variable dependiente de un experimento es la que el investigador mide para determinar el efecto de la variable independiente. También las variables suelen dividirse según distintos criterios en función de las características de los valores que pueden tomar. En base a eso podemos decir o podemos clasificar en variables cualitativas o variables cuantitativas. Decimos que una variable es cualitativa cuando identifica un atributo de un elemento. Para medirla en este caso se emplean las escalas nominal u ordinal. Los datos de la variable cualitativa pueden ser numéricos o no, los valores pueden ser numéricos o no. Los datos contenidos en estas variables se resumen contando el número de observaciones de cada valor que toma la variable o la proporción entre estos. Un hecho importante a tener en cuenta es que en este tipo de datos, aun cuando utilicemos códigos numéricos para identificar a las variables, las operaciones aritméticas no tienen sentido en este tipo de variables. Ejemplo de variables cualitativas: el color de un auto, la nacionalidad, el sexo de una persona, etc. Decimos que una variable es cuantitativa cuando requiere valores numéricos para definir sus datos. Se emplea con las escalas de medición, de intervalo o de razón, y en estas sí tiene sentido en las operaciones aritméticas. Ejemplos de variables cuantitativas: el peso, la altura, el precio de un producto, la cantidad de estudiantes en un grado. En general, hay más alternativas para el análisis estadístico cuando se tienen variables cuantitativas que cuando estas son cualitativas. Otro criterio de clasificación, que es solo para variables cuantitativas, es según cómo es el conjunto de valores sobre el cual estos pueden ser tomados. Entonces, en ese caso, vamos a definir una variable continua
es aquella que puede tomar valores dentro de un intervalo continuo, es decir, dados 2 puntos de un intervalo, la variable siempre podrá tomar infinitos valores entre ambos puntos. Por ejemplo, la temperatura, la talla de una persona, el peso. Una variable es discreta solo cuando puede tomar valores sobre un conjunto finito de valores o un conjunto infinito numerable. No puede tomar valores sobre cualquier punto del intervalo, sino solamente en aquellos en donde está incluido el conjunto al que pertenece. Esto hace que surja el concepto de valores observados sucesivos, lo cual indica que de una observación puede existir un valor previo y un valor posterior. Ejemplo, la cantidad de pacientes en un consultorio psicológico. Una escala de medición es aquella que se define por la necesidad de que para que los datos tengan sentido es necesario compararlos, y para poder compararlos debemos utilizar escalas de medición. Estas escalas tendrán diferentes propiedades en función de las características de los datos que se comparan. En estadística vamos a tomar 4 escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalo o intervalar y de razón. Entonces, como hemos indicado, para que los datos tengan sentido es necesario compararlos, y para poder compararlos podemos utilizar escalas de medición. Dichas escalas tendrán diferentes propiedades en función de las características de los datos que se comparan. Una escala nominal: se considera que la escala de medición es una escala nominal cuando un dato identifica una etiqueta o el nombre de un atributo de un elemento. En esta carecen de sentido el orden de las etiquetas, así como la comparación y las operaciones aritméticas. La única finalidad de este tipo de datos es clasificar a las observaciones. Ejemplo, el sexo de las personas que toman un curso. Cuando los datos muestran las propiedades de los datos nominales, pero además tiene sentido el orden o jerarquía de estos, se dice que se está en presencia de una escala ordinal. Ejemplo, el nivel educativo de una persona, como primario, secundario o universitario. Si una persona se encuentra cursando el nivel universitario, quiere decir que antes ha cursado el nivel primario, el nivel secundario, etc. En esta variable sigue sin tener sentido las operaciones aritméticas, pero sí tiene sentido el orden. Una escala de intervalo o intervalar. Los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, pero a su vez la separación entre las variables tiene sentido. En este tipo de datos siempre son numéricos y el valor 0 no indica la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados media de una ciudad. En esta escala, los números mayores corresponderán a temperaturas mayores, es decir, el orden importa, pero también la diferencia entre las temperaturas. Una escala de razón cuando los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalos y la proporción entre ellos tiene sentido. Para esto se requiere que el valor 0 de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir. Por ejemplo, una variable que mide el salario de una persona. En esta variable, si una persona gana 100 pesos y otra persona 10, la primera gana más que la segunda. Ahí podemos comparar.
también tiene sentido decir que la primera gana 90 más que la segunda. Estamos viendo la diferencia. O también podemos decir que gana 10 meses más que la segunda. En ese caso estaríamos hablando de la proporción. Un dato o los datos son las medidas que se realizan sobre los sujetos. Por ejemplo, si la variable es estatura de una persona, el dato estará compuesto por la estatura de cada una de esas personas en centímetros. Los datos pueden ser categóricos o cualitativos o cuantitativos. En el caso de datos cuantitativos, pueden ser discretos o continuos. Otro concepto importante es son los conceptos de estadísticos y parámetros. Un estadístico o estadística es un valor calculado a partir de los datos de una muestra, que cuantifica la característica o cualidad de dicha muestra. Por ejemplo, el promedio de un conjunto de datos obtenido a partir de una muestra sería un estadístico. Un parámetro es un número o un valor calculado sobre los datos de una población y este cuantifica una característica de dicha población. Por ejemplo, el valor promedio de un conjunto de datos poblacionales se llama parámetro. Tanto el concepto de estadístico como el de parámetro por ahí parecen similares, pero vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de estadístico hacemos referencia a características de una muestra y cuando hablamos de parámetro hacemos referencia a una característica poblacional. Y aquí damos por finalizada la primera parte del desarrollo de la unidad 2.